Para cerrar esta semana de labores, quiero plantear a nuestra audiencia un tema muy interesante porque la víspera la Fundación Ecuatoriana Equidad ha presentado un documento denominado Informe sobre la situación de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI. Es este documento precisamente cuyo contenido lo vamos a desmenuzar de inmediato con uno de sus impulsores, me refiero a Efraín Soria, quien es el coordinador de la Fundación Equidad. Efraín, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Muy buenas tardes, un gusto también y gracias por la invitación. Gracias por su gentileza de atender precisamente esta invitación. ¿Cuáles son las razones de este documento? ¿Con qué nos vamos a encontrar en este informe? Bueno, la motivación fundamental del documento era poder sistematizar y documentar los datos acerca de las situaciones que las diferentes personas gays, lesbianas, bisexuales, personas trans o intersexuales han tenido que soportar en el desarrollo de sus vidas. ¿A qué nos referimos, por ejemplo? Por ejemplo, el tema del acceso a la salud, su situación educativa, el acceso a la vivienda, el acceso a la justicia. Entonces, el documento recoge una serie de acciones que se han realizado, se hace una comparación sobre la situación legal de las comunidades y cómo éstas resuelven o no los problemas que día a día tiene que la sociedad o la comunidad LGBTI enfrentar. Revisamos este documento y hay, por ejemplo, un aspecto que habla de discriminación, exclusión y violencia. ¿Por qué valoraron o por qué tomaron en cuenta estos tres parámetros que estoy refiriendo? Bueno, a ver, la comunidad LGBTI es víctima de una serie sistemática de violación de sus derechos que se da en diferentes momentos, en diferentes niveles y es necesario documentarlas. Estas violaciones se dan en el seno de la familia, en el espacio público, en el espacio educativo, en el lugar de trabajo, con relación al acceso a servicios públicos. Entonces, hemos tratado de que el documento recoja este sinnúmero de situaciones. El documento también hace o cita algunos estudios que se hicieron en relación a la comunidad, como es el estudio que hizo el INEC sobre el estilo de vida y la calidad de vida de las poblaciones LGBTI. Que me parece lo sacaron hace un par de años. No, el estudio en realidad el INEC no tiene más que un año de existencia, es decir, es información súper válida, es nueva, está totalmente vigente esa información. ¿Ustedes se basaron en esa información para sustentar este informe? Bueno, es parte del marco teórico del estudio, de la investigación que hicimos. Cuando hicimos la investigación recogimos datos directamente de las fuentes, es decir, compañeros que han sido víctimas de maltrato. Hacemos comparación de algunos casos que se están llevando en el Ecuador, como por ejemplo el tema del matrimonio civil igualitario o el tema del el registro de nacimiento de una niña cuyas madres no han podido legalizar su reconocimiento legal en el Ecuador debido a que el registro civil se niega a conceder la doble maternidad. Más allá de que está consagrada en la Constitución la unión de hecho como una figura jurídica. Sí, más allá de esas situaciones, partimos sí de una comparación de qué es lo que dice la Constitución, tomando como base los principios de la Yogyakarta, que son unos principios internacionales y que determinan qué es lo que deben hacer los estados en relación a proteger los derechos de las comunidades LGBTI. Creo que en términos generales el Estado todavía nos tiene una deuda pendiente en diferentes sectores, en salud, en educación, acceso a justicia, en la sanción a los delitos de odio, en relación a la integración al uso del espacio físico de las comunidades. Déjeme dar lectura pues algunas cifras que nos presenta Efraín Soria en este trabajo sobre formas de rechazo vividas en el entorno familiar. El 26.2% señala que dejaron de hablarle uno o más familiares. El 22.5% ha experimentado aceptación hacia la persona pero no hacia su pareja. El 17.2% ha sido expulsado de su casa. Cito estos tres aspectos para dar cuenta que vendrían a ser los más comunes en el entorno familiar. Por ahí una persona se declara o admite una orientación sexual distinta y resulta que es rechazada por su padre, por su madre, por sus hermanos, por la familia. Sí, lamentablemente es en el seno de la familia, en la estructura familiar, donde se comete la mayor cantidad de violación a los derechos y al derecho a la identidad sexual que puedan tener las personas. Empieza en la familia y luego se traduce en el colegio, en el trabajo, en la calle. Sí, recordemos que la familia al final es el pilar de donde se desarrolla la sociedad en general. Entonces, la familia es víctima también al mismo tiempo de ese círculo vicioso que es el tema
de la homofobia, que es el tema del machismo en que vivimos en esta sociedad, los padres, las madres no han sido educadas para entender que los hijos pueden ser diferentes, que pueden tener afectos diferentes, intereses diferentes, y a veces las expectativas que tienen los papás con respecto a sus hijos cuando estos toman decisiones que no van de acuerdo a esas expectativas, pues se produce un quebranto en la relación familiar, y mucho más cuando estas situaciones tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con principios, tienen que ver con valores que la familia puede estar conservando, ¿no? Recordemos que la familia es producto de una sociedad judeocristiana, donde el cristianismo, donde la moral viene dada desde una concepción tradicionalista, donde la sexualidad se vive solamente dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer y con fines de procreación. Cuando esa sexualidad se sale de esos 3 parámetros, lógicamente la familia no sabe cómo enfrentarlo, y muchas veces lo enfrenta con violencia. ¿Estas expresiones de rechazo en el entorno familiar también se traducen en violencia psicológica e incluso violencia física en ese mismo entorno familiar? Sí, los niveles de rechazo, de violencia son diferentes. Hay un primer nivel de la negación, es decir, la familia no admite, niega que pueda existir dentro de su familia un hijo, una hija, un sobrino, un tío que sea homosexual. Entonces se dice, eso pasa en otras familias, pero en la mía no. Ese es el primer nivel de violencia, el negar la existencia. Cuando ya se comprueba, ya no se puede evitar que existen las personas, viene un segundo nivel, que es la sanción. Se sanciona a las personas, se les prohíbe, se les controla. Entonces los chicos gays tienen más control que los chicos heterosexuales, no se les permite ir a fiestas, se les controla los horarios, no se les permite no se les permite que vayan sus amigos a la casa, no se les permite que vayan a hacer las tareas de escolares en otros lugares, porque existe siempre un control. Y un tercer nivel de violencia viene a ser el físico, cuando existe maltrato, cuando existe privación. Y aquí recogemos, por ejemplo, el tema de las famosas clínicas que tratan la homosexualidad y que las clínicas de deshomosexualización. Sí, justamente estas clínicas que no son más que un negocio que se aprovecha de la ignorancia que tiene la familia, que tiene el papá, la mamá o los hermanos, y que al no aceptar a su hijo que sea diferente, a su hija que sea lesbiana. Ahí estamos planteando el tema de rechazo. En el tema de discriminación, que también se siente en el entorno familiar, también usted nos ha referido en el entorno laboral, pero ¿qué pasa con servicios como la salud o la educación? ¿También hay discriminación hacia la comunidad LGBTI en esos aspectos que incluso son derechos consagrados en la Constitución? Sí, todavía existe una deuda pendiente de parte del Estado con respecto al tema de garantizar los servicios que tiene la comunidad. Lamentablemente no existen todavía modelos de salud inclusivos donde los compañeros o las compañeras LGBTI seamos atendidos en los centros de salud tomando en cuenta nuestras necesidades. Lamentablemente el sistema de salud en general parte de la premisa de que todos son heterosexuales, y el médico, las enfermeras, los trabajadoras sociales, los psicólogos no toman en cuenta que una persona, un hombre que está pidiendo o solicitando un servicio de salud, simplemente tiene un hombre y eso no significa nada. Es necesario indagar, es necesario hacer ciertas preguntas, y que esas preguntas sean hechas con total respeto para que esa persona no se sienta ofendida, de tal manera que el servicio de salud garantice un mejor tratamiento a esa persona. Pero cuando la persona es maltratada, simplemente lo que va a hacer es no ir al servicio de salud, y eso tarde o temprano se devuelve al Estado en una persona que va a estar enferma, y que lógicamente, como la enfermedad es responsabilidad del Estado curarle, pues posiblemente le resulta mucho más costoso, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo demandó elaborar este informe, Efraín? Bueno, el informe tomó 1 año aproximadamente. Se hicieron diferentes actividades para recoger la información. Primero una revisión bibliográfica, una revisión jurídica de las normas que asisten a la comunidad LGBTI, una revisión de las políticas. Solicitamos a algunos ministerios que nos indiquen cuáles son las disposiciones que tiene determinada cartera de Estado para incluir a la comunidad LGBTI. Ahí lamentablemente no encontramos mayor respuesta. De hecho, un ministerio lamentablemente se demoró
8 meses en darnos información y la información no decía nada en concreto. Esa es una parte. Otra parte la hicimos con talleres donde participaba gente de la comunidad y ellos nos contaban los casos que habían sufrido sobre estigma y discriminación o los casos que habían escuchado de sus parejas, de sus amigos, de sus conocidos. Una tercera parte que enriquece el informe son otros estudios que ya se habían hecho previamente, como el estudio del INEN, como estudios que en la misma organización habíamos hecho con respecto al acceso a la salud. Con todo eso se elaboró el informe final que lo presentamos el día de ayer. ¿Sobre un universo de cuántas personas se hizo este trabajo? Bueno, el universo en general aproximadamente participaban como unas 50 personas, 25 en Quito, 25 Correcto. en Guayaquil, que eran informantes claves, es decir, Correcto. no bastaba con que sean homosexuales o lesbianas para dar información, sino que necesitábamos personas que tengan un mínimo de conciencia sobre cuáles eran sus derechos, de tal manera que puedan reconocer cuando se estaban violentando esos derechos. Entonces, por lo general, como cita el documento, casi todos quienes participaron son activistas o son dirigentes de organizaciones o de grupos LGBTI. Efraín, gracias por su tiempo. Por su A ustedes muchísimas gracias. Les invitamos a que busquen el documento. Tenemos una versión impresa en la Fundación Ecuatoriana Equidad, pero también está en online, así que la pueden buscar en www.equidadglbti.com. Gracias, Efraín Soria, quien es el coordinador de la Fundación Ecuatoriana Equidad, con este muy interesante documento que devela la realidad de la comunidad LGBTI y, por cierto, la necesidad de que se respeten sus derechos, esos derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República que reconoce los derechos a la diversidad y la orientación sexual. Una pausa.